casa. Hola chicas y chicos de la promo 2021. Nuevamente les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Qué les ha parecido esta primera semana? Nosotros la hemos pasado súper. Sí, al menos yo he aprendido un montón. Yo también. Y en este programa conoceremos junto a las chicas y chicos de la promo 2021 lo último que se necesita para poder elaborar una carta abierta a los electores del Perú. En el programa anterior conocimos las partes de una carta argumentativa. Es decir, una carta que no solo tiene la intención de comunicar un mensaje, sino la de persuadir al destinatario. Pues como recordarán, todo lo que hemos conocido durante esta semana nos ayudará a construir nuestra carta abierta a los electores del Perú. Y para lograrlo, hoy conoceremos los elementos para elaborar argumentos. ¡Qué interesante! Pero, ¿cuándo los usamos? Aunque no lo creas, en nuestras conversaciones diarias usamos varios tipos de argumentos. Si prestas atención, al final del programa los podrás reconocer. ¿Comenzamos? Bien. Por lo pronto, sabemos que un texto argumentativo es aquel que comienza con la presentación de unos hechos. Continúa con las razones o argumentos que justifican una determinada postura frente a los hechos. Y termina con las conclusiones. La idea ahora es centrarnos en la segunda parte, la argumentación. Empecemos preguntándonos, ¿qué es un argumento? El argumento es aquel razonamiento. Generalmente este razonamiento es un discurso oral o un discurso escrito, en lo cual la persona, a través de lo que expresa, intenta sustentar su idea o postura, intenta persuadir o hacerle un resumen a su interlocutor o a veces a un público más amplio. Para mí el argumento es una expresión oral o escrita de un razonamiento o idea, mediante el cual se intenta probar o justificar una proposición. Las cualidades fundamentales de un argumento son la consistencia y coherencia, entendiéndose como el contenido de la expresión, discurso u obra adquiere un sentido o significado. El argumento es defender nuestra postura acerca de un tema en particular, con razones sólidas y verídicas que permitan demostrar nuestro punto de vista o posición, siempre con la mente abierta y respetando la opinión de los demás. Como hemos visto, todos tenemos idea de qué son los argumentos. Han surgido respuestas muy buenas. Ahora, profundicemos un poco más. Un argumento es la defensa de una idea aportando razones que justifiquen nuestra posición. O sea que, si ante un pedido yo sustento diciendo, porque sí, o si cuando mi mamá me dice algo y me responde, porque yo lo digo, ¿ese no es un argumento? No. Creo que mi mamá necesita ver este programa. En toda argumentación, ya sea escrita o hablada, Pública o privada, entre dos o más personas, alturada o acalorada, existen tres elementos. el objeto, es decir, el tema sobre el cual se argumenta, la tesis, que representa la postura que se tiene respecto al tema, y los argumentos, que son las razones en las que se basa la postura. Porque si lo piensan bien, sin tema no hay postura. Y sin argumentos que la sustenten, no hay argumentación. De acuerdo. ¿Sí o no, profesor? Así es, Mario. ¿Cómo están en sus casas? Espero que con salud, que es lo más importante. Hola, profesor. Qué gusto tenerlo en el programa. Qué bonito recibimiento y qué interesante lo que están viendo hoy. La argumentación es fundamental para vivir en sociedad y poder entendernos. Sí, argumentar para entendernos y respetarnos me parece clave y muy necesario en estos tiempos. Estoy de acuerdo contigo, Mario. Y para seguir, me gustaría utilizar el recurso que vieron en el programa anterior, la carta abierta al mundo. Debemos preocuparnos por el capital humano, escrita por un grupo de líderes internacionales. ¿Les parece? Perfecto. Veamos la primera oración de un párrafo que he seleccionado. ¿Me ayudan a leer? Claro. Durante la última generación se lograron enormes avances. Nunca en la historia una proporción tan grande de personas había podido sobrevivir a la infancia, asistir a la escuela, alfabetizarse, salir de la pobreza, incorporarse a la fuerza de trabajo o vivir tantos años. Pero estos mismos avances y el hecho de que el cambio es posible hacen que el status quo actual resulte aún más injustificable.
Esa es la oración inicial y se llama así porque se ubica al inicio del párrafo. Está encabezada por un marcador textual que sirve para estructurar una idea. Nunca en la historia una proporción tan grande de personas había podido sobrevivir a la infancia, asistir a la escuela, alfabetizarse, salir de la pobreza, incorporarse a la fuerza de trabajo y vivir tantos años. Se le llama oración de apoyo porque permite complementar a la oración temática. Aquí, el marcador textual que encabeza la oración es nunca. Pero estos mismos avances y el hecho de que el cambio es posible hacen que el status quo actual resulte aún más injustificable. Esta tercera oración es conocida como oración temática y es importante porque pone en evidencia el tema del párrafo. El marcador textual que encabeza la oración es pero. Y como ven, este es un párrafo de tipo tesis. Quiero ahondar en los marcadores textuales. Veamos su definición. Leemos. Claro, pueden ser conjunciones, adverbios o locuciones conjuntivas y son útiles porque nos ayudan a estructurar tanto el texto indicando el tiempo como las ideas al indicar condición y consecuencia. Les explico. Para estructurar el texto tenemos marcadores textuales que indican el tiempo. Al mismo tiempo, más tarde, más adelante, durante, nunca. Y para estructurar las ideas, tenemos marcadores textuales que indican por posición. En cambio, por el contrario, ahora bien, sin embargo, pero. En el párrafo que leímos anteriormente, se utilizaron los marcadores textuales que estamos resaltando. Veamos nuevamente el párrafo tesis. ¡Claro! En ese párrafo se puede apreciar cómo los marcadores ayudan a ordenar el texto. Así es. ¿Cuántas oraciones componen el párrafo tesis? 3. La oración inicial, la oración de apoyo y la oración temática, cada una de ellas con un determinado tipo de marcador textual. Así es. A ver, ¿cuál es la función principal de la oración temática? Poner en evidencia el tema del párrafo. Correcto. ¿Y por qué son tan importantes los marcadores textuales? Porque ayudan a tener un texto bien estructurado y a que los argumentos se entiendan. Entonces, hasta ahora sabemos que para elaborar un argumento se debe tener en cuenta un tema, una idea o postura sobre ese tema y unos razonamientos que defiendan tu idea o postura. Profesor, ¿puede hablarnos ahora sobre los tipos de argumentos que existen? Encantado. Son varios, pero los más aplicados son: el analógico es el que establece una relación de semejanza entre lo que se argumenta y otro hecho. ¿Se animan a darme un ejemplo? Es un argumento comparativo, ¿verdad? Es otra forma de llamarlo, sí. Percy ganó una beca para estudiar en la universidad. Yo tengo notas similares. También puedo ganar una. Preciso. Gracias, Brigitte. Sigamos con el argumento de ejemplificación. Es el que usa anécdotas, metáforas y algunas citas literarias o recursos estilísticos para extraer una regla general. Aquí les doy un ejemplo de un texto que recuerdo. Yo repetía ese hermoso verso de Calderón de la Barca que dice: yo sueño que estoy aquí, en estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. ¡Qué bonito recita, profesor! Gracias. Ahí tenemos un buen ejemplo de ejemplificación. Las personas no se cuidan del COVID-19. Mi vecino usa la mascarilla como si fuera un collar. Otras personas solo se tapan la boca. Y peor aún, otras personas
ni las usan. Ese es un claro ejemplo. También tenemos el argumento de autoridad. Es aquel que valida la opinión de una persona experta en el tema. Cuando digo, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ha explicado bien los grandes problemas del Perú. ¿Qué tal este? La hinchada de Perú es la mejor del mundo, declaró la FIFA en el Mundial de Rusia 2018. Bien, ahora también tenemos el argumento de probabilidades, que se enfoca en los datos estadísticos o en el cálculo de probabilidades. Leamos unos ejemplos de la Carta Abierta al Mundo. En los países más pobres del mundo, 4 de cada 5 personas pobres no están cubiertas por una red de protección social, lo que las hace extremadamente vulnerables. Más de 260 millones de niños no asisten a la escuela primaria ni secundaria y otros 250 millones no saben leer ni escribir, a pesar de haber ido a la escuela. Si conformaran un país, sería el tercero más grande del mundo. ¿Existe en estos argumentos algún elemento estadístico? Sí, las cifras presentadas sobre los niños que no asisten a la escuela y el número de niños que no saben leer ni escribir. Así es. ¿Qué otra característica presenta este grupo de palabras para señalar que estamos ante un argumento de probabilidades? Las proyecciones que se hacen a partir de los datos. Por ejemplo, si conformaran un país, sería el tercero más grande del mundo. Así es. Gracias por sus respuestas. Gracias a usted, profesor. Uy, qué rápido se ha pasado el tiempo. Ahora es momento de ir a un corte comercial. Ahorita regresamos. Aprovechen para estirarse un poco y mover un poco el cuerpo. ¡Nos vemos! La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada Sí Se Ve, con tu ayuda, no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve. Ya estamos de regreso. En el programa de hoy estamos estudiando los argumentos. Hemos visto cuáles son los elementos de la argumentación, los elementos del párrafo tesis y los tipos de argumentos más utilizados. Ya que tenemos dominados los tipos de argumento, pasemos al siguiente tema. Hablemos de la estrategia argumentativa. Veamos de qué se trata. Una estrategia argumentativa es un procedimiento que se utiliza de manera intencional o consciente para incrementar la eficacia de un discurso, cuyo fin es persuadir al destinatario. Existen 2 tipos, la argumentación de tipo lógico, cuya finalidad es apelar a la razón para convencer al destinatario a que comparta una idea, que realice una acción o que adopte determinado comportamiento. y la argumentación de tipo persuasivo. Este tipo de argumento tiene como objetivo apelar a los sentimientos del destinatario para persuadirlo a que asuma una idea o realice una acción. Quiero mostrarles algo más respecto a la argumentación de tipo lógico, dentro de la Carta Abierta al Mundo, que hemos estado revisando. Al colocar las palabras de otro color y subrayarlas, el autor pretende dar a conocer que está usando la estrategia argumentativa de tipo lógico, orientada a concientizar al lector. ¿Leemos lo subrayado? Sí, claro. Nuestro temor es que una generación entera no cuente con los medios necesarios para alcanzar todo su potencial y competir en la economía del futuro. Si hoy mismo no trabajamos para que se realicen inversiones más eficaces y estratégicas en las personas, los países y las economías pagarán un precio muy alto más adelante. Los invitamos a acompañarnos mientras instamos a realizar más y mejores inversiones en las personas. Ahora quiero compartir un párrafo de reflexión sobre la carta. Leemos. Claro, la intención de los interlocutores es instar al mundo a poner atención en las generaciones futuras y en las consecuencias de que no cuenten con los medios necesarios para el logro de sus potencialidades. Apela a los países, economías, líderes mundiales y ciudadanos a realizar inversiones eficaces y estratégicas en las personas. Caso contrario, las consecuencias podrían ser muy graves.
Según el párrafo leído, ¿qué pretenden los promotores del capital humano? Invertir más y mejor en las personas, atender a los problemas que podrían traer caos en las naciones que no cuidan su capital humano. Así es, Brigitte. Me dicen que tenemos algunas preguntas de la promo 2021. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un texto argumentativo y un argumento? Gracias por la pregunta. Miren, los textos argumentativos comienzan siempre con la presentación de unos hechos. Luego viene la tesis o postura frente a estos hechos. Continúan las razones que justifican la tesis y concluyen con una recapitulación de las ideas que se presentaron. Por otro lado, los argumentos son la defensa misma de una idea, es decir, las razones que justifican esa posición. Gracias, profesor. La siguiente pregunta. ¿Las cartas abiertas siempre son de temática social política? No siempre. En algunos casos, importantes personajes de nuestra cultura han protagonizado debates mediante cartas abiertas en diarios de circulación nacional. En otros casos, varias personas las utilizan para expresar sus sentimientos hacia su pareja o a un ser querido. Vamos con una pregunta más. Me gustaría saber en qué otros tipos de texto puedo encontrar argumentos. Gracias. Claro, los argumentos están presentes en los ensayos, en las monografías, en los artículos de opinión, en los discursos, en las tesis universitarias, entre otros. Y la pregunta del millón. Profesor, ¿por qué es importante la argumentación? La argumentación es vital, porque gracias a ella el conocimiento se basa en razones e ideas comprobadas. Para argumentar bien es necesario estar en constante búsqueda de información, y eso nos enriquece como individuos y como sociedad también. Es verdad. Muchas gracias, profesor. Quiero agradecer la experiencia de haberme apoyado en la potente carta abierta de los promotores del capital humano para poder aprender sobre la argumentación. Todo lo que hemos visto hoy nos ayuda a dos cosas: a reconocer la importancia de escribir argumentos sólidos que emplearemos en nuestra carta argumentativa a los electores del Perú, y también a reconocer la importancia de conocer si las propuestas de nuestros candidatos y los argumentos que plantean son sólidos y posibles. Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer estar con ustedes y con la promo del Bicentenario. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Y ahora? Ahora, un pequeño resumen con las ideas clave, para que no se te vaya a olvidar ninguna. Yo empiezo. Los elementos que conforman la argumentación son el objeto, la tesis y los argumentos. Los elementos de un párrafo tesis son oración inicial, oración de apoyo y oración temática. Hay muchos tipos de argumentos. Por ejemplo, el analógico, el de ejemplificación, el de autoridad y el de probabilidades. Finalmente, existen dos estrategias argumentativas: la lógica, que apela a la razón, y la persuasiva, que apela a las emociones. Espero que el programa les haya gustado y pasen un bonito fin de semana. Recuerden usar mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos constantemente y mantener 2 metros de distancia con las personas que no vivan contigo. Así es, esas pequeñas acciones pueden salvarte la vida. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud. Buena con el uso del argumento de autoridad. Es verdad, me fluyó naturalmente. No se olviden usar todo lo aprendido para redactar su carta abierta a los electores del Perú. Hasta la próxima semana.